Bueno, y aquí estamos, lunes, comienzo de semana hábil, que a veces es bastante complicado darse cuenta uno en qué día está transcurriendo con este esquema en el transcurso de la pandemia, con tantas cuestiones cruzadas. Y después de haber atravesado un día, el pasado sábado 20, en donde la República se conmovió, se movilizó, se expresó y las banderas argentinas volaron por todo lo alto, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Algunas expresiones posteriores a lo ocurrido son bastante interesantes. Algunas de ellas decían el gobierno sorprendido por la magnitud de la movilización, el gobierno sorprendido por el volumen en cuanto a la cantidad de personas que se movilizaron. Hay una cuestión que parece ser que no termina de enroscar, de cerrar bien en la mente de muchos dirigentes y de muchos de aquellos que se asumen como dirigidos por los actuales dirigentes. Esto es fácil de verlo, sobre todo en las repercusiones que se generan a partir de determinados artículos, en la apertura que hacen los medios para el debate al respecto de esos artículos que publican. Hay un universo de personas que está totalmente, pero totalmente, profundamente convencido que los pasados 4 años habitó el demonio en la Casa Rosada, que todos los males al respecto de lo que ocurre en la Argentina son consecuencia de esos 4 años, y no la consecuencia de una historia que tiene por lo menos 70 y que en este tramo de este recorrido institucional en democracia tiene claros objetivos y serios responsables. Es curioso como algunas personas ven el demonio en todo lo que pasó en los pasados 4 años y minimizan el saqueo, el robo, el escándalo que significa la apropiación de los recursos de los argentinos en beneficio de unos muy poquísimos. Ayer se publicaba un informe que habla de la existencia de 500 causas judiciales que involucran de manera directa a Cristina Elizabeth Fernández, obviamente no a Néstor, porque Néstor ha fallecido y por lo tanto todo concluyó allí, a su hija Florencia, a sociedades de su hijo Máximo, y el capítulo local de Mar del Plata, que es muy interesante. En cuanto al capítulo local de Mar del Plata, donde se unen, se conexan las cuestiones que tienen que ver con la notable y muy forjada bien investigación al respecto de lo que se conoce ahora ya popularmente como la Liga, en donde muchos han despertado de una suerte de extraño sueño de mirar para el otro lado y advierten lo que era obvio y, como me pasó en el fin de semana, llaman conmovidos por ver los videos que se han publicado tanto en Clarín como en La Nación, que son los videos que estaban registrados, de lo mismo que en este espacio de radio y en Noticias y Protagonistas he expuesto en tono no de denuncia inflamada, sino en tono de información datada con elementos serios y ciertos. Eso es una parte de lo que ocurre, porque claro, muchos de los nombres de Mar del Plata están conexos con una causa federal en donde se investiga todo el entorno que rodeaba y que a partir de Daniel Muñoz, secretario privadísimo de Néstor y de Cristina, han sido parte de una estructura de corrupción fenomenal que cuando menos, como mínimo, esa estructura tiene determinado que se ha robado alrededor de 120 millones de dólares. ¿Cuándo se va a entender que cada uno de estos vivos, que cada uno de estos empoderados en una circunstancia de turno de poder, es directamente alguien que tiene que ver con que hoy existe la situación económica que existe en la Argentina? La respuesta a eso habitualmente de los convencidos que el demonio habitó el país los pasados 4 años suelen decir, bueno, sí, pero los Panama Papers son realmente un chiste, una situación literalmente impostada, extraordinariamente ensuciada en la comunicación por varios actores del periodismo de la capital federal y que nunca tuvo sustento jurídico alguno. Bastaría ceder en la idea del odio al otro para poder empezar a ver qué es lo que ocurre. Lo que ocurrió el 20 de junio es un hecho cívico absoluta, total y completamente extraordinario, y para mí es un evento más de aquello que conmovió a la nación argentina en la campaña de las 23 ciudades en 23 días, que llevó a la conformación de una unidad en torno de una figura convocante elegida desde abajo hacia arriba en estas asambleas populares multitudinarias. Ayer Miguel Pichetto volvía a reclamar, un sociólogo, un politólogo que se expresa al respecto de este fenómeno cultural en la Argentina, y donde seguramente se han sumado algunos más,
¿Por qué digo que se han sumado algunos más? Porque hay mucha gente que de buena fe, de buena leche, se enojó en estos pasados 4 años. Porque en rigor, a excepción de algunos muy pocos medios, muy poquísimos, que nos pusimos en la tarea de explicar en dónde estábamos, qué ocurría y cómo teníamos que transcurrir el camino hacia donde queremos ir, que es una nación de reglas estables, de bases fiscales sólidas, con una distribución correcta de los recursos que genera la economía de la Argentina. El resto prefirió sentarse a agitar el cotilleo diario de minucias transformadas en grandes temas, de una situación que comunicacionalmente se podría decir, bueno, sí, el gobierno podría haber comunicado mejor. ¿Y qué pasa con los actores? ¿Qué pasa con los que se presentan como expertos que hablan de economía en los medios de comunicación? El gobierno de los pasados 4 años ingresó con un atraso en el tema tarifario espeluznante, con un déficit de cuenta corriente de 15.000 millones de dólares. Están los que dicen, bueno, pero esto se podría haber corregido en más tiempo. No, la verdadera matriz de lo que no se puede corregir está en el Senado de la República Argentina. Ese Senado que hoy siguen dominando las fuerzas más retrógradas del país. Ese Senado que siguen dominando los gobernadores que tienen por provincias como Formosa, como La Rioja, como Catamarca, como Santiago del Estero, la llave del control del Senado, la llave del control del cambio de las leyes en la República Argentina. 2021 viene como un año de imperiosa necesidad de conciencia al respecto del voto y el cambio que debe producirse por lograr un cambio sustantivo en la identidad de los individuos que estén sentados en las bancas del Senado de la Nación Argentina. Es un tema en el que hay que poner mucha meritoria atención. 2 datos. Hoy hay una columna de Diego Cabot, colega, abogado, el hombre que llevó adelante la investigación de los cuadernos de la corrupción, en donde indica claramente que el flujo de créditos hacia el grupo Vicentín nunca fue en más del 7% del conjunto del flujo de recursos que mueve el grupo. A ver si nos entendemos. 7%. En el día de ayer, intentando otra vez decir, bueno, no, en realidad hay que ver si en estos créditos hubo corrupción o no hubo corrupción, vuelvo a Miguel Ángel Pichetto, que dijo, bueno, miren, pero en todo caso, que hagan una denuncia penal, que lo investiguen en el fuero penal, pero la cuestión de lo que pudiera ocurrir al respecto de una acción, digamos, mal llevada de otorgamiento de créditos, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. El presidente... Yo pensaba, digo, bueno, viene esta movida. Era claro para los que estamos observando, y lo dije el viernes pasado sobre el cierre, que la movida iba a ser enorme. Que iba seguramente, no desde Vicentín, desde la idea misma de la chavización de la economía. Porque además, en el día de hoy hay un colega en el diario La Capital de Rosario, que dice que la oposición utilizó el miedo al chavismo una vez más. ¡Wow! A ver. ¿Quién habló de chavismo? ¿Quién habló de chavismo? Daddy Brieva. ¿Qué es Daddy Brieva? Sino un provocador de la estructura comunicacional del sector que está hoy en el poder. Fue Daddy Brieva el que le dijo al presidente, Alberto, sabemos que estás trabajando mucho, sabemos que haces mucho, pero si tenemos que ser Venezuela, seamos Venezuela ahora. ¿Quién habló de un esquema chavista? La diputada Fernanda Vallejo, diputada que está citada a indagatoria por haber tenido durante años 4 empleos públicos que nunca declaró. Fernanda Vallejo es otra apropiadora serial de los recursos de los argentinos. Esto es parte de lo que hay que cambiar. Miren, el sábado, en tanto ocurría la movilización en Mar del Plata, al respecto de la cual fui haciendo una cobertura que subí a Twitter, y agradezco a todos los que no solo la compartieron, sino a todos los que la iban siguiendo en directo en el momento que fui subiendo los tips al respecto de lo que estaba ocurriendo. Una manifestación histórica para Mar del Plata, una presentación histórica para Mar del Plata que tiene, a mi criterio, muchas lecturas. La primera lectura que tiene lo de Mar del Plata es que Mar del Plata se sacudió la modorra de la indiferencia. No hay más indiferencia en Mar del Plata. Y esto, me permito decir, es algo que el intendente Montenegro tiene que prestar atención. El intendente, yo lo he caracterizado y lo seguiré caracterizando hasta tanto no vea que esto cambia, como un veraneante. Hace cosas de veraneante. Cree que Mar del Plata es un fragmento. Es como esos que vienen de luna de miel. Paran en un hotel,
zona de La Perla, zona del centro. Depende del poder adquisitivo. Puede ser un hotel 5 estrellas, digo, los dos de verdad que hay en Mar del Plata, ¿no? Costa Galana o el Sheraton. Y entonces conoce un poquito más. Va y comparte una determinada playa. Quizás haga una excursión y va a Sierra de los Padres, ¿no? El veraneante, el que conoce un fragmento de la ciudad. El que todavía cree que el centro de la ciudad está en la zona del casino cerrado, donde ya la gente empieza a hablar de los problemas que tiene. Hay muchos problemas para el licenciatario privado, por ejemplo, del casino de Mar del Plata, que hizo una inversión extraordinaria y hoy literalmente se está comiendo los mocos, porque no puede facturar, porque sigue todo cerrado, porque sigue todo absurdamente cerrado. En medio de todo esto aparece el número 2 del área de salud de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, donde dice hay que ir a un cierre absoluto. En este momento hay un colega que me está diciendo que van o pretenden ir a un cierre absoluto de movilidad durante 15 días en el AMBA, con el objetivo de parar esa movilidad y que es la Cruz Roja la que lo está pidiendo. Le estoy preguntando al colega, ¿con qué autoridad la Cruz Roja? ¿Desde qué parámetro lo hacen? Porque el 20 de junio hubo otra cuestión, que Andrés Larroque, más conocido como el Cuervo, actor central del entramado íntimo de la Cámpora, dijo, bueno, lo que han hecho es, con esta movilización imprudentemente, construir una bomba de desparramo de COVID-19. No se ha visto que eso ocurra en Estados Unidos, por ejemplo, con las enormes movilizaciones que ha habido al respecto de toda la cuestión racial desde la muerte de George Floyd, un tema que parece ser, además, hablando de Estados Unidos, no se detiene, pero que ha tenido un primer impacto. ¿Saben cuál es el primer impacto? Donald Trump convocó al lanzamiento de su campaña al respecto de la búsqueda de su reelección. Lo hizo en la ciudad de Tulsa. Esperaban una concurrencia de 100.000 personas. Se hizo dentro de un estadio con capacidad de 20.000. El grupo de comunicación de Trump habló de 12.600 presentes. Los bomberos de Tulsa dicen que había escasamente 6.000 y algo de personas. La gente de Trump contesta que hubo grupos movilizados anti-Trump que impidieron que la gente llegara. En verdad, la campaña de Trump trae en su propia simiente una situación compleja, porque en Estados Unidos hay mucha gente armada, muchísima. Hay mucha gente armada dispuesta y convencida de que tiene o puede usar las armas para definir sus posiciones. Es un tema, la verdad, muy complejo. No es que las marchas decrecieron en Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York las hubo sábado y domingo. Lo que ocurre es que afortunadamente son pacíficas y por ser pacíficas no atraen tanto la atención de los medios. Es como un contrasentido, ¿no? Cuando hay ruido, cuando hay destrozo, cuando hay impacto, ahí están los medios. Cuando cae la violencia, los medios se corren. Alguna vez, hace mucho tiempo, fui invitado a dar una charla sobre cómo se construye la agenda internacional. Siempre digo que la agenda internacional se construye sobre el dolor, sobre la sangre y sobre el desastre. Hay que construir comunicacionalmente agendas distintas, proactivas, que no tienen por qué ser aburridas en los términos de lo que estamos proyectando. De este bloque, en este momento es las 7:15, me quiero ir con este fragmento de esto que fue una entrevista de C5N, que estaba instalado buscando contradicciones entre los manifestantes. Se llevaron una piña en los dientes de esta vecina de a pie que sí efectivamente lo votó a Alberto Fernández. Mirá, yo no vengo por el anticuarentena. Yo voté a Fernández. Y él dijo en campaña y después cuando ganó que si teníamos alguna duda o veíamos que él se deslizaba, que saliéramos a la calle. Yo soy discapacitada y cobro 10.000 pesos por mes. Él prometió que a los jubilados le iba a aumentar un 20% las jubilaciones al otro día que él llegara. Y en ningún momento, es una vergüenza que se nos haya dado un 6,12% a los jubilados y pensionados. Es una vergüenza. Yo invito al señor presidente Alberto Fernández, a la señora Cristina Kirchner y a cada uno de los legisladores de cualquier partido político a que viva con una pensión o con una jubilación que no llegamos ni al día 10. Él dijo que iba a aumentar un 20%.
¿Dónde está? ¿Sí? Y que sea justo, porque si va a expropiar también Vicentín, quiero saber por qué no expropió la plata de Cristóbal López. ¿Por qué se le perdonó la deuda a Moyano? De jueves a domingo, aprovecha estos superprecios en Toledo. 70% en la segunda unidad en marcas seleccionadas de lavavajillas.